Bueno, hermanitos, vamos a entrar en un tema que en qué lío me metí. Me ha costado desvelo, estudio, repaso de algunos pasajes bíblicos y de Apocalipsis, y aunque no nos vamos a meter en todo el libro de Apocalipsis, que sería algo súper amplio, hermanos, y cuya tarea o requisito podría ser, si usted un día quisiera que habláramos más de Apocalipsis, que usted primero lo lea. ¿Cuántos trajeron Biblia? Siempre traiga su Biblia, que es la herramienta eficaz para que podamos expresar la palabra de Dios. En los celulares nos distraemos, ¿verdad? Pero traiga su Biblia, compre una buena Biblia con una letra grande para que no le cueste leerla en su casa en las noches o en las mañanas, la bendita palabra de Dios. Vamos a ir, hermanos, a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. El apóstol Pablo otra vez está ahí hablándonos. Si usted se fijó, ya nos habló en 1 de Tesalonicenses sobre la venida del Señor Jesucristo. Y en segunda carta a la iglesia de Tesalónica, él sigue tratando el tema. Parece que a esta iglesia, hermanos, fue una de las que más le habló de estas cosas. Porque no sé en qué momento algunos profetas o algunas personas habían dicho que Cristo ya iba a venir. Así que lo que vamos a leer tiene que ver con eso, con el pensamiento que se levantó hace como 2000 años, o en el año 60, 50 después de Cristo, que ya el Señor ya venía y faltaban varios añitos. Entonces Pablo dice, miren, vamos a ir despacio, son varios domingos. ¿Ya lo tiene ahí? 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Hoy vamos a hablar un poco de el anticristo también, el famoso anticristo o falso Mesías. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, pausa. La venida de nuestro Señor Jesucristo. Desde que Cristo se fue y subió en el libro de los Hechos, se dice que se despidió de sus discípulos y subió en una nube. Un ángel dijo, así como le han visto irse, así un día Jesús regresará. ¿Verdad? Bueno, pero la venida de Cristo tiene dos facetas, hermanos. Una es la venida sorpresiva como ladrón, que es cuando no se da cuenta el mundo que vino. Por eso dice él mismo, vendré como ladrón en la noche, porque el mundo no se va a dar cuenta. Y los cristianos mal parados tampoco se darán cuenta. Porque no todo el que sea cristiano o diga serlo, se va a ir en el rapto, hermanos. No porque yo lo diga. Sencillamente la Biblia dice, comienza a decirlo desde Enoc, allá en Génesis, cuando se dio, por decirlo así, el primer rapto. ¿Cómo así? Que un ser humano sea tomado vivo y llevado por Dios. Eso nunca había pasado. Entonces Enoc dice la Escritura que desapareció. Pero no fue así nomás. Enoc vivió en una generación como esta, llena de modas, llena de materialismos, llena de lujurias, llena de embriaguez, llena de burladores. ¿Me estoy dando a entender? Llena de pecado. Enoc era abuelo de Noé. Figúrese usted. Enoc chineó a Noé en sus brazos. Enoc predicó allá en Génesis.
Enoc anunció juicio. Enoc fue un profeta que tuvo una revelación bárbara de Dios. Y por esa revelación fue perseguido y sufrió. Pero llegó el momento en que, oigan, Enoc terminó su tarea y su misión en la tierra. Por cierto, no nos vamos de aquí hasta que terminemos nuestro propósito, hermanitos. ¿Verdad? Cuando ese propósito se termine, no importa que tengas 15 años, 21, 30, 45 o 120, ese día te vas. ¡Qué silencio! Nadie se quiere ir. Pero lo que nos tiene aquí es el propósito. No es la multivitamina que me tomo todas las mañanas. Es el propósito de Dios. Por eso hay gente que uno dice, ¿cómo ha durado tanto en esta condición? ¿Por qué no se ha ido todavía? Por ahí salió una señora en Cuatro Visión esta semana o la semana pasada que tenía 111 años, creo. Por ahí, imagínate. Así que Enoc, llegó el momento en que Enoc, dice la Biblia, desapareció. Lo dice Génesis y lo dice Hebreos 11. Usted lo puede leer en su casa, si lo quiere anotar. Génesis 6, por ahí 7 y Hebreos 11. Cuando dice, a Enoc se lo llevó vivo Dios y no sufrió la muerte. Claro, no entró estos huesos y ese cuerpo y ese cuerpo de barro, ese cuerpo humano no entró al cielo. Porque no entras algo sucio allá. Y nuestro cuerpo está sucio, hermanos. Está lleno de delitos y pecados. Es el cuerpo pecaminoso. La herramienta para pecar es mi cuerpo y el suyo. Junto con el pensamiento pecaminoso, ¿verdad? Pero una vez fuera del cuerpo, ya no se puede pecar. O se condenó para siempre o se salvó fuera del cuerpo. Pero ya no puede sumar más pecado. Así que Enoc se lo llevó Dios. Ese fue el primer rapto, por decirlo así. Segundo tipo de un rapto, Elías. El profeta Elías, dice la Escritura que le dijo a su sucesor Eliseo, yo me voy a ir, le decía. Ah, sí, tal vez muere de viejito. No, Dios me va a llevar, le decía. Ah, bueno, entonces ya Eliseo se comenzó a afligir. Y de repente Elías terminó su ministerio altamente fuerte, un precio fuerte para hablarle al pueblo de Israel su pecado. Israel quería matarlo, los reyes impíos y gentiles querían matarlo, sufrió persecución, decepción, depresión, muchas cosas, pero el Espíritu de Dios no lo soltó hasta el último día de su vida. Y un día se lo llevó un carruaje de Jehová, dice la Biblia. Descendió del cielo un carro de Dios, de fuego, y se lo llevó vivo. Por supuesto, estos dos no están en cuerpo humano allá, sino que seguramente han de haber sufrido lo que el apóstol Pablo dice, no sufrido, sino que atravesado o vivido lo que Pablo dice en el Nuevo Testamento, que los que estemos vivos, dice, cuando Cristo venga seremos transformados. O sea, en un cuerpo de carne y hueso, toma una forma celestial y nos hacemos un cuerpo como el de Jesús. ¿Me explico? O sea, como resucitado. Un cuerpo celestial, un cuerpo preparado para vivir en el cielo, para ver a Dios. Un cuerpo que ya no muere ni enferma. Ese es el cuerpo que vas a tener cuando Cristo venga y en la eternidad. Ahora este cuerpo se envejece, aunque le echemos 1000 cremas. Pero va hacia el envejecimiento por causa del pecado. Así que tenemos dos formas o ejemplos de que sí Dios puede raptar a alguien y llevárselo en un instante. Ok, es difícil hablar del rapto, no crean, porque la Biblia no lo deja tan explícito. Hay que rebuscarse.
conectar un versículo de una carta o de un lugar con otro, de otro lugar, para ir armando el rompecabezas. De manera que cuando el pueblo de Dios oye un mensaje, eso ha llevado tiempo, como cuando le dicen, hoy va a haber sopa de res. ¿Y qué es lo que hace el que la prepara o la que la prepara? Un día antes o una semana antes, ¿verdad? O 3 días antes comienza a proveerse de ciertos materiales. Y de repente le va a poner fuego y va a esperar un tiempo a que la sopa esté lista. Todo mensaje que usted reciba, sepa que ha llevado un esfuerzo y un tiempo de oración. Valórelo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, el retorno de Jesucristo dice respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tiene entonces 2 etapas. Una, la venida sorpresiva como ladrón en la noche en las nubes del cielo, dice la Biblia. Donde nosotros, si usted se acuerda en Primera de Tesalonicenses, dijimos eso. Pablo dijo, nos reuniremos con Él en las nubes. Esto estaba en Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Eso significa tomados, capturados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Pregunta, ¿con quiénes? ¿Cómo? Con todos los que han muerto y eran creyentes. Vienen con Cristo a tomar la otra parte de su vida, el cuerpo, pero ya no de barro, de tierra, el cuerpo pecaminoso, sino que sus restos se convierten gloriosamente, así como los de Jesucristo en la tumba, en un cuerpo eterno. Amén. Un cuerpo eterno. Mire que Jesús no dejó ni un gramo de su cuerpo en la tumba. Todo fue revestido de una nueva manera de cuerpo, de gloria corporal, sobrenatural y eterno, que puede atravesar paredes y también puede comerse un pescado, porque se lo comió con sus discípulos. Es otra dimensión y hasta este día no la conocemos, pero tenemos la esperanza que un día así seremos y nunca más envejeceremos. ¿Cuántos se alegran por eso? No volverá a pecar ni a envejecer. Así que la venida de Cristo, la primera etapa, pues, es en las nubes del cielo. Es el rapto sorpresivo, como un ladrón. No dice que Jesús es un ladrón, porque viene a tomar lo que es de él. Pero lo dice parabólicamente. Es como si viniera un ladrón a medianoche mientras tú estabas dormido. Y cuando despiertas en la mañana, ya no está la mesa, ya no está el mueble, ya no está el celular. Y entonces tú te das cuenta que entró alguien. Así será en aquel día. Después se darán cuenta que algunos ya no están. Niños, jóvenes, adultos y ancianos han desaparecido en todo el planeta. Era la gente que esperaba la venida del Señor. La otra parte de la venida de Cristo, hermanos, y que da mucho que hablar en Apocalipsis, es cuando nuevamente Jesús desciende con todos nosotros a pelear contra el falso Cristo, contra el anticristo, contra el falso Mesías, a la batalla de Armagedón, que es la que el anticristo ha provocado, levantando a todas las naciones contra Israel. En ese momento Jesucristo salva a Israel con el resplandor de su gloria. Estas son las 2 etapas de la venida de Cristo. Fíjense. Entonces, Pablo aquí no lo dice explícito, no separa una de la otra, y eso es lo que es bien complejo. Solo dice respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Podría significar esta venida la venida definitiva y visible para Israel. Cuando viene Jesús a la tierra a gobernar desde Jerusalén 1000 años al planeta. Esto lo dice Apocalipsis. Pero nuestra reunión con Él podría estar tocando entonces la primera y la segunda parte de la venida de Cristo. Las 2 venidas, pues, la invisible y la visible, en el versículo 1. ¿Me explico? Podría estar tocando las 2.
Acuérdese que Pablo está hablando bajo la perspectiva de que Apocalipsis no está escrito todavía. Él está teniendo sus revelaciones propias, Pablo. Juan las suyas, Pedro las suyas. Pero todas están unidas por el mismo Dios y por el mismo Espíritu. Así que Pablo no tiene la información de Apocalipsis. Pablo tiene lo que Cristo le ha revelado a él. ¿Me explico? No necesariamente Pablo sabe todos los detalles de la última semana de Daniel. O de los 7 años, en otras palabras, del gobierno mundial del anticristo. Es la misma, la semana 70 son los últimos 7 años de gobierno humano mundial diabólico, llamado por Apocalipsis bestia, imperio, monstruo, porque destruyen y se destruyen a sí mismos. Por eso le llama así. Así que parece tocar las dos etapas, rapto y retorno visible, sin interponer ahí, como le digo, los 7 años de gobierno del falso Mesías. Solamente va a comenzar a hacer mención de algunas cosas. Anote esto en su mente o en un cuadernito ahí. 7 años va a gobernar el anticristo el mundo. Según el libro de Apocalipsis, los primeros 3,5 o la primera mitad de los 7 años es de paz y de aparente resolución de todos los problemas de la humanidad. También se lleva de encuentro a aquellos cristianos que se quedaron en el rapto por no tener aceite en su lámpara. Como dice Mateo 25, usted lo lee y entenderá esto. No tenían, descuidaron su salvación, descuidaron su comunión, no se congregaron, no leían Biblia, no buscaban de Dios. Ellos estaban un pie en el mundo, otro pie en Dios. Y así no se puede caminar. Vino el Señor como ladrón en la noche. Y miles de cristianos se quedaron, porque no te vas porque estás adentro de una iglesia sentado, o de un local de 4 paredes blancas y banquitas blancas o cafés. No, te vas porque caminaste con el Señor y amaste su venida sorpresiva. Amén. Entonces, el anticristo toma gobierno y en esa toma cierra filas, y ahí es donde se cumple que marca todo mundo. Una marca invisible, pero es parte de su gobierno mundial y nadie puede comprar ni vender nada si no tiene esa marca. Así que la vacuna no es la marca, señores, como decía alguien por ahí, creo que Armando Alducín lo decía. La vacuna no podía ser la marca porque la marca no va a ser puesta por un engaño. Anoten esto, la marca del falso Mesías en el gobierno mundial no se la van a poner engañado. No. Se la van a poner, y me refiero a que el que se la ponga va a decidir él si se la pone o no. Claro, le van a hablar de todas las conveniencias de ponérsela, pero la decisión será de la persona, no va a ser obligado. Si no se la pone, queda marginado de la sociedad, del sistema de salud, del sistema bancario. No le van a dar ni un centavo de préstamo, no va a poder usar la moneda mundial. Un montón de cosas. No va a poder hacerlas. Y, por ende, va a ser perseguido y cuestionado porque usted no cree en esa solución, en ese hombre solución, en ese sistema. Entonces, los que no se la pongan, generalmente creo que van a ser solamente los que se quedaron en el rapto. Muchos de los que se quedaron, otros van a ceder ponérsela y se volverán atrás. Eso se llama apostasía. Otros van a creer en el mensaje de Jesucristo porque el Espíritu Santo sigue trabajando en ese tiempo. Y 144,000 judíos comienzan a predicar el mensaje de Cristo. Y se da la predicación. Y los que crean y no se pongan la marca, los matan y son perseguidos y encarcelados. Así que eso va a ser una gran prueba. Eso sucederá a partir de los primeros 3,5 años, que para el mundo será paz y seguridad. Pero para los que crean en el Señor Jesucristo en ese tiempo, o ya habían creído, le estoy explicando muy detalladamente. Ponga toda su atención. Los que entraron a esa semana, a ese último periodo de la humanidad, unos vienen sin Cristo, otros vienen con Cristo porque se quedaron en el rapto. Otros ya no están porque se fueron en el rapto.
y fueron librados de ese tiempo. Pero en este espacio, pues, se cree que entonces aquella paz y seguridad para el mundo se convierte en persecución para los que crean en Cristo en ese tiempo. Hay mucha discusión sobre estos puntos, hermanos, y nosotros como iglesia entramos en los primeros 3 años y medio. Muchos rabinos y muchos doctos dicen que sí, oiga eso. Lo que le dije el domingo pasado, que por primera vez he tenido que aceptar la realidad de que posiblemente veamos al anticristo, sí. De que tengamos que sufrir persecución por ser creyentes, sí. Y al rapto, pues, no nos enseñaron los bautistas o los misioneros de Norteamérica que no íbamos a verle ni la carita al anticristo, que no iba a sufrir nada yo, que no importaba si me congregaba o no, o caminaba bien o flojo en Cristo, yo iba a ser levantado y iba a ser salvado de todo ese periodo. Sí, parece que así nos enseñaron, pero vamos a seguir avanzando. A la mitad de ese tiempo de los 7 años, Apocalipsis dice que este hombre se identifica como el falso Mesías, como Satanás encarnado, pues, o el hijo de Satanás, porque él imita al Hijo de Dios, a Jesucristo. Entonces él también va a hacer subir del abismo a su mejor soldado. Y, oiga, la segunda parte de esos 7 años de gobierno mundial, ahí se desata la ira de Dios. Las trompetas, los juicios, las copas, el sol se oscurece, la luna se hace del color de la sangre, los planetas pierden su característica, su órbita quizás, no sé, dice la Biblia, solo dice que van a ser conmovidos el espacio y las potencias del espacio. Todo pierde su balance y su equilibrio y Dios comienza a desatar su ira sobre la humanidad. ¿Por qué entonces tenemos que decir que posiblemente llegamos hasta antes de la ira? Y sí conocemos el gobierno mundial. Uno, porque la Biblia no es explícita en decirnos que nos saca antes de eso. Y 2, oiga bien, 2, porque el apóstol Pablo dice que el Señor guarda de la ira a su pueblo, que el pueblo de Dios no ha sido puesto para ira en la tierra, sino para salvación. Así que nos salva del tiempo de la ira. ¿Amén? Sí. Ok. Pero posiblemente nos hace atravesar un examen difícil. ¿Cuál es? ¿Sí ha puesto atención? Ajá, por ahí. La iglesia inicial de Hechos fue perseguida, hermanos. Y por eso era entregada. Ahí no andaban discutiendo, no sé si tengo para el bus y voy a la reunión o no. La iglesia inicial tenía fuego, pasión, fuerza, convicción. Cuando oraban, temblaba, dice la Biblia. ¿Qué le parece? Temblor físico, así como eso que usted siente y le asustan. Temblaba la tierra cuando la iglesia oraba. Hoy hay que rogarla que ore. Estoy hablando de la iglesia en general y hasta donde va este video. Hoy pocos son de oración. Hoy pocos estudian su Biblia y la leen. Hoy nos cuesta caminar firmes. Pero la iglesia inicial, lee el libro de los Hechos, conquistaba, arrebataba, echaba fuera demonios, temblaba, profetizaban, los metían a la cárcel y en la cárcel se convertían los que estaban en la cárcel. ¿Qué es eso? ¿Cómo le podemos llamar a eso? Convicción, sacrificio, pasión, compromiso. Así era la iglesia inicial. Alguien por ahí, vaya a Apocalipsis, por favor, aquí voy a hacer un paréntesis. Alguien por ahí dijo que el mensaje a las 7 iglesias puede no ser cronológico. 7, el número de Dios.
7 iglesias. El mensaje completo, significa el mensaje completo de Jesucristo a toda su iglesia. Pero si lo tomáramos cronológico, la última es la Odisea. ¿Y cómo caminaba la iglesia de la Odisea? Si lo tomáramos cronológico. Hay misterios en la Biblia, no lo sé todo, hermano. Pero mire las características. Verso 15, Apocalipsis 3:15. Yo conozco tu vida, le dice. Eso es tus obras. Yo conozco quién eres y cómo vives y cómo sos conmigo. Yo conozco tu estilo de vivir. ¿Cuál es el estilo de vivir de esta iglesia de la Odisea? Que ni eres frío ni caliente. Entonces, ¿qué sos? Tibio. Ojalá, dice Jesús, estuvieras definido. ¿Estás helado o estás caliente? Está hablando en el ámbito espiritual. Porque al frío, bueno, le vamos a llevar el fuego de Dios y se puede calentar. Perdón, el frío se puede llegar a calentar. O el frío sirve, lo helado. Y lo caliente también sirve, es útil. Pero lo tibio, me suena como el huevo estrellado sin sal. Como los frijoles sin sal, hermano. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, o sea, no te definís, te vomitaré de mi boca, dice Jesús. O sea, tú me causas vómito. Fíjate, una iglesia que le causa vómito a Jesús. ¿Qué siente usted cuando tiene ganas de vomitar? ¿Cómo se siente el estómago? ¿Cómo se siente la cabeza? Duele la cabeza manda una señal al estómago, saca eso ya. Porque hay algo que no digiere, que no baja, ¿verdad? Y usted se siente bien hasta que lo saca. Ahí nos sentimos bien y podemos volver a tomar algo. Qué triste que muchos del pueblo de Dios, por su estado frío y carnal, le causan un rechazo al cuerpo de Cristo. Verso 17, porque tú dices, ¿qué dice esa iglesia? Yo soy rico. Tú crees que porque tienes dinero, que porque vives bien, que porque vos tenés de sobra muchas cosas, te has enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, dice. Pero tu realidad espiritual es otra. Tú no sabes, le dice, que tú eres, ¿qué le dice? Un desventurado, o sea, no tiene esperanza, un miserable, un pobre, realmente eres pobre, fíjate. Y puede ser que un pobre materialmente es más rico que tú, porque es rico espiritualmente. Hay mucho que hablar aquí, pero no me voy a detener. Pobre, ciego, no tiene visión espiritual de la vida. Y realmente estás chulón. Estás desnudo. ¿Por qué estoy desnudo? Porque está lleno de pecado. El pecado es desnudez. ¿Qué le parece? Si lo tomáramos, como le dije, es cronológico, y esta fuera la característica del nivel de compromiso espiritual de la última iglesia, previo al anticristo, o sea, la iglesia de la semana 69 para los entendidos. El libro de Daniel habla de 70 semanas, la 70 es la del anticristo. La 69 todavía es el trato de Dios con su iglesia. Entonces, hermanos, el rapto, Mateo 24. Aquí comenzamos a ver. Esto solo es la introducción, el otro domingo vamos a entrar más. Pero es la introducción a muchas cosas. ¿Por qué tendríamos que llegar hasta la mitad de la semana 70 los cristianos, los que caminan con el Señor? Bueno, como le dije hace un rato, la iglesia de los últimos tiempos deberá ser probada en su convicción. Porque lo que no es probado, hermanitos, usted duda de su calidad. ¿Cómo le ponían a los productos antes? No sé si todavía les ponen huele, ¿verdad? Huele, ¿verdad? Sí, con una garantía.
Y me imagino que en otros países o lugares siempre hay un factor de prueba, un vehículo. Nada se saca, supuestamente, se debería de sacar a la venta si no ha sido probado. Hasta una cacerola, pues, tiene que ser probada su calidad en el fuego. No vaya a ser que la compren y a la segunda cena o almuerzo se le derrita. El cristiano tiene que pasar por el fuego de la prueba para saber si su fe y su convicción son consistentes. Pastor, pero no es suficiente todo lo que he vivido hasta este día. Sí, podríamos pensar que sí, ¿verdad? Si mi vida siempre ha sido una prueba, pastor. Bueno, si tú eres un Enoc en tu entrega o un Elías, Dios te puede raptar hoy. Amén. Si tu compromiso llega a ese nivel. Amén, hermano. Así dice la Escritura. Enoc, gracias por acordármelo, caminó en compromiso con Dios 300 años, dice la Biblia. No, 300, dice que exacto. O sea, él vivió más, pero caminó con Dios, dice, 300 años. Caminó haciendo la voluntad de Dios. Hubo un tiempo que quizás no la conocía y no se sometía totalmente a ella, pero 300 años caminó entregado al propósito de Dios. ¿Cuántos días caminas tú entregado o yo al propósito de Dios? ¿Duraremos la semana sin fallar en la oración, en la lectura bíblica, en el congregarnos? ¿Duraremos el mes? Qué tremendo, hermanos. Esos hombres eran probados. Todo hombre de Dios, todo el que quiera vivir en esa entrega, dijo Jesucristo, padecerá persecución. O sea que si la iglesia tiene entrega, tiene que sufrir un poco de persecución. Porque así dice, todo aquel que quiera vivir piadosamente, dice la Biblia. Tal vez me ayudas a encontrar ese versículo o alguien que tenga ahí en internet. Todo aquel que quiera vivir piadosamente, dice, para darles en la cita, padecerá persecución. Ok, Mateo 24:40. Oiga esto. Estamos hablando del versículo 1 del capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, ¿verdad? Por cierto, solo de ese. Cuando dijimos con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál de las dos, apóstol Pablo? ¿El rapto o la visible, al final, que destruye al anticristo y los enemigos de Dios? Las dos. Por eso dice la venida y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, dice, ya vamos a ver qué es lo que ruega. El otro domingo lo vemos. Pero aquí van varias citas. Anote ahí. Mateo 24, 40 al 42. Dice, entonces estarán dos en el campo. Cuando dice entonces es en aquel momento. Estarán dos en el campo. Verso 39, Jesús acaba de decir que nadie entendió la hora del juicio de Dios hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. 120 años predicó Noé que iba a venir un juicio sobre la maldad de la tierra y que el que creyera el mensaje de redención de Noé y se subiera al arca de Noé, se salvaba. Verso 39 dice, y no entendieron, no le creyeron, ni entendían estas cosas hasta que vino el diluvio. Hasta entonces la gente se aflige, Señor, sálvanos. Pero yo te di tiempo para que te subieras al arca y la puerta del arca ya estaba cerrada. Así será también, ahí va a ser la comparación, así será también la venida del Hijo de Dios. La venida de Cristo, así será. ¿Cuál de las dos? ¿La del rapto? ¿Sorpresiva como ladrón en la noche? Creo que sí, por lo que dice después. Entonces, dice, en ese momento que sea la venida de Cristo, estarán dos personas en el campo, juntas, cortando, quizás trabajando. Uno desaparecerá y será tomado, y el otro será dejado. No sentirá nada. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y desaparecerá, y la otra ahí quedará. Tanto así, aunque estemos abrazados, un cristiano con otro,
Tal vez el otro me jala y nos vamos los dos. No, dice, uno desaparecerá y te quedarán los brazos vacíos y el otro quedará. ¿Cuál es la exhortación que hace Jesús? Velar. Diga conmigo, velar. Esa es la palabra enfática ahí, mire. Velad, pues velen. ¿Qué es velar? Traduzcámoslo, es difícil de traducirlo y a la vez es muy sencillo. Un sereno. Estaba viendo un vigilante el día que fuimos al hospital con Romy y con mi suegra. Nos abrió la puerta y todo. Un rato después me dio hambre, como a las 9:30, 10 de la noche. Como estábamos cerquita ahí de Margot, me salí a pie. Pero cuando yo salí, el vigilante estaba en su silla, bien dormidito. Yo dije, pobrecito, ¿verdad? Porque no es fácil desvelarse. Desvelarse es quitarse el sueño físico para estar atento, ¿verdad? Quién llega, quién entra, quién sale. Eso significa esta palabra, que el cristiano debe estar despierto siempre, espiritualmente hablando, despierto. ¿Qué es entonces estar despierto espiritualmente? Sigámoslo traduciendo. Mantenerme leyendo las Escrituras me mantiene despierto y alimentado. Mantenerme orando todos los días me mantiene despierto, luchando contra la carne y mis pensamientos y el mundo. Aprovechando cada oportunidad para participar y congregarme. Hebreos por allá dice, algunos han tomado como una costumbre no congregarse. Ya lo hicieron costumbres. Hay un versículo de la carta de Hebreos dice, no dejando de congregarnos. Como algunos ya agarraron la costumbre de no hacerlo. ¿Qué pasa en una fogata si apartamos un tizón? O en una barbacoa si apartamos un carbón, hermanos. ¿Qué pasa? Poco a poco la inclemencia lo va apagando. Aquellos que se separan de la fogata de Dios, del cuerpo de Cristo, de las células, de la oración, de los cultos, del compañerismo, de la reunión en línea, de lo que sea, del ayuno, y quiere llevar su cristianismo en una pantalla de televisión o en un celular, no es lo mismo. Se aísla, se apaga, pierde la sazón del evangelio, una de ellas, amarnos unos a otros. ¿Cómo voy a saber cómo está Carlos, cómo está mi padre, cómo está Florence, cómo está hermano Saúl, si no nos vemos, si no nos reunimos, si no compartimos? Hablo espiritualmente, nos necesitamos unos a otros, somos un cuerpo. Entonces dice, velar, despiertos, porque no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero en otros pasajes, Pablo dice, ustedes no son como los que duermen, ustedes bien saben las señales que marcarán su venida. No están ignorantes de estas cosas. Entonces parece una contradicción. Es que unas señales son para el pueblo de Israel, hermanos. Otras son señales para la iglesia. Y eso es lo difícil de separarme. Pero aquí está hablando, creería yo, del rapto, porque dice, es sorpresivo. Uno se va, otro se queda. De los cristianos, no está hablando de inconversos aquí, está hablando, hey, velen, todos, porque ustedes no saben cuándo va a suceder esto. No saben, manténganse despiertos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. Dice, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, ustedes saben las características de su venida, sorpresiva. Como un ladrón en la noche vendrá. Pero mire qué difícil, hermanos. Este texto es difícil.
Admiro a quien lo halle fácil, pero este texto no es tan fácil. Creo que aquí mete en el verso 2 y 3 las dos venidas de Cristo. Porque en el 2 dice, viene como ladrón, rapto. Verso 3, cuando digan, no dice cuando ustedes digan, sino que cuando, como dijéramos, cuando ellos digan. ¿Quién es? El mundo. Cuando el mundo se considere, después de guerras y de tormentos, cuando el mundo se considere al fin en paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos el día del Señor, que es juicio. Así que en el 2 está hablando de salvación para un grupo. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ajá, pero en el 3 viene la segunda venida de Cristo. Después que digan paz y seguridad, les vendrá ¿qué? Las copas de la ira de Dios, la destrucción repentina. Esto es en la segunda mitad del periodo de gobierno mundial del anticristo, según la Biblia, en los segundos 3 años y medio del gobierno mundial, liderado por el falso Mesías. Como los dolores a la mujer encinta, dice que desde que le dio el primero ya no hay retroceso y no escaparán de todos los demás juicios que vengan, como la mujer embarazada, hasta que llegue el dolor máximo. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro. El versículo que tú me decías que buscaran. Ajá. Segunda de Timoteo 3:12. Eso, gracias. ¿Qué dice? Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Eso, ese es el versículo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, para que lo anoten. Segunda de Timoteo 3:12. En verdad, le dice entonces, es Pablo el que le dice a Timoteo, les digo que todo aquel que vive entregado a Dios vive en contradicción con el mundo y por ende sufre persecución. ¿Con que en la familia se puede sufrir persecución, hermano? Pues unos son de fe y otros no. Unos se burlarán de tu entrega y tu fe. Fíjate, en la misma familia. Incluso, no estoy hablando de entre cristianos e inconversos. Muchas veces entre un grupo de personas que supuestamente son cristianos. Pero el que tiene una vida piadosa de compromiso con Dios es objeto de ataques por su misma casa, tierra, parentela o el mundo. Y eso es lo que al final enriquece nuestra entrega, hermanos. Porque uno dice, pues sí, estoy parado en la voluntad de Dios. Mira, te lo voy a decir de otra manera. Cuando los mismos tuyos u otros se burlen de ti, de tu fe, de tu entrega y de tu compromiso con Dios, entonces tú estás haciendo algo por el Evangelio. Estás creciendo. Cuando tengas el aplauso, la bienvenida y los regalos de todo el mundo y vas a distintos lugares y distintos grupos de personas en el mundo inconverso y ni huelemos ni lleguemos, entonces no estamos siendo la luz del mundo ni estamos evidenciando nuestra fe. Porque el que vive piadosamente, dice ahí, tarde o temprano será objeto de señalamiento, burlas, marginación. No, es que eso es muy radical, es que es muy religioso, es que así no es para tanto, muy fanático, que no, es que mira, es que tal cosa. Sí, así es. Claro, no estamos hablando de ser religioso en sí, porque ser religioso es ser idólatra. Ser religioso es tener ídolos, es no saber a quién adoras. No, yo no me considero un religioso, no, para mí es casi un insulto ese asunto. O la persona es ignorante y no sabe realmente qué soy yo, qué es esto, pues. ¿Qué es esto? Es una amistad con Jesucristo. Eso es todo. Religioso es el que no cambia, el que no le causa ningún cambio a su credo. Ese es religioso.
el que idolatra algo. Como estaba diciendo mi papá hoy más temprano, que hasta una tanqueta han puesto en un lugar donde van a estar las misas. Bueno, puede ser porque le quieren mostrar seguridad, ¿verdad? Pero hay excesos en este mundo. Hay idolatrías, religiosidades, abusos, hay tantas cosas. Pero bueno, 2 de Pedro 3:10, porque el tiempo se nos casi ha terminado. 2 de Pedro 3:10 dice, 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como, otra vez el término, mire, como ladrón en la noche, en el cual los cielos serán traspasados, en otras palabras, por un estruendo. Y los elementos, o sea, todo lo que ha sido creado en el espacio, ardiendo serán deshechos. O sea, miren, lo que pasa es que Pedro aquí está juntándolo todo en un solo versículo. El día del Señor, que es el día del rapto y del juicio. Para ustedes viene sorpresivamente como ladrón en la noche, pero ahí continúa, mire, porque la semana 70 es difícil de describir. En el cual también, después de llevarse lo suyo como ladrón, el cielo es traspasado por los juicios de Dios. Ahí está hablando de la etapa de la ira de Dios sobre esta humanidad. Y todo arderá en fuego, porque así dice la Biblia, que la primera destrucción mundial fue en agua, en el tiempo de Noé. La segunda será en fuego. Yo me he fijado, ya que tú estás hablando de eso, que hay dos, la venida del Señor y el día del Señor. Yo entiendo que la venida del Señor es el rapto para nosotros, y el día del Señor es como la ira de Dios sobre la tierra. Así es la visitación así lo entiendo yo, de su ira. Sí. Si leen bien, van a ver cuál es la diferencia entre el día del Señor y la venida del Señor. Por ahí va la cosa. Así que, ¿cómo sucede que en el día del Señor hay un robo de noche? Pero también dice, el día del Señor, mira, arde el mundo en fuego. Uno es el día de Jesucristo. Así podríamos decir. El primero es el día de Jesucristo. Y el segundo es el día del juicio de Dios. Para nosotros, salvación. Para el mundo, aflicción. Pero esa aflicción comienza en los segundos 3 años y medio del gobierno del anticristo. ¿Me explico? Vamos a Apocalipsis 3:3. Estos son, de veras que son estudios que no alcanzan un culto, pero son estudios que lo vamos a continuar porque es profundo. Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, le dice Dios a una de las iglesias de Apocalipsis, y guárdalo. Y si hay algo que corregir, arrepiéntete. Pues si no velas, mira, otra vez, si no te mantienes como despierto, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Le está hablando a su iglesia. Por eso, los 7 mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis son un mismo mensaje para todas. Ahí cada una deberá capturar su mensaje detrás del mensaje. Porque así es la Biblia, hermanos. La Biblia requiere revelación. Amén. Hay un mensaje espiritual detrás de las letras de este libro. O escondido, pues, en las letras. Por eso Proverbios dice por allá, si escudriñares a Dios y su sabiduría, entenderás un día de tanto escarbar el temor de Jehová. Si lo buscares como a la plata, como a las piedras preciosas y al oro. ¿Y dónde está eso? En los racimos de las matas de huerta. En el supermercado encontramos las piedras preciosas. No, hermano. Se tiene que escarbar mucho. Profundizar en la tierra, porque esas perlas y esas cosas están bien profundas.
porque esas se crean por la presión y el calor, dos elementos, presión y calor de la tierra. Así que eso está bien profundo, así es de profunda la revelación de Dios, de tal manera que el que lo busca tiene que serse minero espiritual y mantenerse ahí hasta encontrar sus perlas, su propia revelación. ¿Sabía usted que usted tiene que encontrar su propia revelación de Dios? Y eso es lo que lo va a sostener. A eso se refiere Deuteronomio 8:3, cuando dice, Dios dice, te hizo padecer hambre para saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Jehová. En otra versión dice, el rema de Dios te mantiene vivo. Fíjate, ¿qué es eso? Es lo que Dios te habló a ti. Lo que realmente te mantendrá fuerte es lo que Dios te hable a ti, por su palabra, y por tu propio tiempo de oración con Él. O sea, yo te puedo hablar aquí muchas cosas. Qué bonito habla el pastor Víctor, ¿eh? O tal vez no tan bonito. Si preguntamos, hay muchos criterios. Pero el punto aquí es dar el mensaje espiritual de la letra. Ahora, ¿te sirve eso? Sí. Pero lo que más te sirve, y usted no me va a dejar mentir, es cuando usted mismo encontró esa palabra de consuelo, de fortaleza, de amor, esa profecía, eso que Dios te dijo cuando tú lo buscaste. Eso es lo que te mantiene fuerte y vivo. Si usted me pregunta cómo pueden estar 24 años en este ministerio, hermano, no es la gente lo que nos mantiene, no es la ofrenda de la gente la que nos mantiene, es que Dios dio un llamado y una convicción para hacer esto. Entonces, la convicción que se adquiere por ese maná, que es el rema de Dios, es lo que te da fuerza para vivir en medio de la adversidad y mantenerte en fe. Así que dice aquí, pues, si no velas, vendré sobre ti y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Primera de Tesalonicenses 4, los últimos dos pasajes. Primera de Tesalonicenses 4, 16. Dice, rapidito, 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, o sea, como un líder, con voz de arcángel, van a tener que ver arcángeles, y con trompeta de Dios hay un shofar, dicen los judíos, que sonará, porque hay shofar en el cielo, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, miren, seremos arrebatados como Enoc y como Elías, juntamente con ellos. Nos juntaremos todos, ¿a dónde? En las nubes, para recibir al Señor, ¿a dónde? En el aire. Así que esta es la primera etapa de su venida. Está hablando del rapto, no de la destrucción y el juicio, que es la segunda parte. ¿Qué es lo que separa la primera de la segunda entonces? El gobierno mundial de los 7 años del anticristo. ¿Me explico? ¿Estamos captando? No se me, ¿cómo se dice? Atorzone. Pues aquí vamos a aterrizar y terminar. Vamos a continuar el otro domingo, pero va a haber algún domingo que vamos a tener que abrir de pregunta y respuesta para aclarar cosas. Pero usted ponga atención, anote su pregunta, porque ese domingo usted puede traer esa pregunta o esa duda y vamos a tratar. No lo sabemos todo, pero vamos a tratar de darle respuesta. Así que lo que acabamos de leer tiene que ver entonces con el rapto. ¿Qué separa, para que usted esté claro, la primera de la segunda venida? Es el propósito. La primera, el rapto, ¿cuál es el propósito? Llevarse a todo aquel que caminó con Cristo y está vivo aquí. Amén. Amén. La segunda venida, que es visible, y venimos nosotros con Él a reinar 1000 años en la tierra, se llama milenio. 1000 años. En esa segunda ya han iniciado juicios
y termina con Armagedón, la batalla entre los seres humanos y Dios. Y luego Cristo queda reinando en Jerusalén 1000 años. No sé si leímos Apocalipsis 3:10. No, ¿verdad? No. Va. Este es el último. Y cerramos. Dice, leámoslo todos. Apocalipsis 3:10. Jesucristo le dice a su iglesia, miren, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, una pausa, ¿guardado qué es? ¿Que la engavetó y nunca la vivió? No. Dice que la guardó porque la valoró y la guardó en su corazón y en su mente para vivirla. O sea, por cuanto tú has vivido mi palabra, aunque te ha costado sufrir por vivirla, y eso te ha hecho crecer en paciencia. Estoy parafraseándolo. Vivir, caminar en fe, caminar con Cristo, esperar en Cristo, nos hace crecer en paciencia hasta que sus palabras se cumplan. Oiga este mensaje, qué lindo. Por cuanto has hecho esto, pues yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, eso es guardar. Reténlo, o sea, vivilo, créelo, hablalo, abrazalo. Reténlo para que ninguno tome. ¿Qué es eso? El premio que yo te daré al final. Es que hay un premio, hermanos. El 12 dice eso, al que venciere. ¿Al que venciere qué? A las 7 iglesias le dice eso. Al que venciere en este mundo toda su persecución y su burla, yo lo haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. O sea que hay una ciudad nueva. Oigan, la cual desciende ¿de dónde? Del cielo. Del cielo. O sea, no la construyeron ingenieros de aquí. La construyeron allá arriba. Ya está construida esa ciudad, hermanos. La vio Abraham. Así lo dice Génesis. Esa ciudad construida por Dios descenderá al monte de los olivos, a donde estuvo el último templo y estará el tercer templo. Ahí, en Jerusalén, descenderá en la ciudad de David, la ciudad de Dios, la cual desciende del cielo de mi Dios, dice, y mi nombre nuevo. Así que hay un premio para todo aquel que espera la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por ahí vamos a ir parando el video, Romy, si me haces el favor, para orar y cerrar aquí. ¿Cuántos esperan la venida de Cristo?